Hola, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su diario electrónico Nuevo Poder. Nuestro invitado de hoy es el coronel de Carabineros, en retiro, Pedro Valdivia, asesor de seguridad, consultor de seguridad pública y privada y también consultor en materias de inteligencia y terrorismo. Pedro, le agradezco estos minutos para compartir con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos con la primera pregunta. Desde el punto de vista policial o de seguridad, ¿qué análisis hace usted respecto de la delincuencia en Chile? Bueno, una pregunta bien amplia porque la delincuencia en Chile ha tenido una evolución gigantesca. Siempre la delincuencia es evolutiva, pero indudablemente que a contar del año 2018, que están las primeras muestras incipientes de lo que es el crimen organizado, el que aprovecha después indudablemente la generación del estallido y la posterior pandemia, marcó una diferencia y un cambio del tipo de delincuencia, transformándose indudablemente en una delincuencia mucho más violenta, como es lo que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, hoy la realidad delictual de Chile va por dos canales, diría yo. Uno, el crimen organizado, en lo tradicional que se conoce en Chile y en otros países del mundo, y otro es la delincuencia chilena, que anteriormente llamábamos delincuencia común, y que hoy día está generalmente focalizada en los estratos menores, generalmente jóvenes que están siendo aprovechados incluso por elementos que están asociados al crimen organizado. Y esa es la visión general de lo que es la delincuencia. Características generales: participación mucha de menores, empleo de armas de fuego, ya no hachizas, sino que armas derechamente de fuego. Eh, Indudablemente, creo que lo dije, la ocupación de los menores, aprovechando también las garantías que le da el propio sistema penal. Y fundamentalmente lo que es más grave, delitos muy violentos. Al mismo tiempo apareciendo algunos delitos violentos nuevos, como fue el robo violento a vehículos, que es la encerrona y el portonazo. Y el más grave de todo, indudablemente, los homicidios a través de los actos de sicariato, que es consecuencia de lo que está haciendo el crimen organizado. Paralelo a ello, como para terminar en este breve resumen, el tema de secuestros extorsivos, secuestros y amenazas extorsivas, que también van al alza, quizá de manera lenta, pero igualmente al alza. Que a su juicio no se ha logrado frenar la delincuencia. Bueno, yo creo que en un principio hay varios motivos. Lo que pasa es que Chile siempre como país ha sido bastante permisivo en respecto a sus leyes. Yo creo que desde la reforma penal en adelante, una reforma que estaba inspirada en darle transparencia al sistema judicial, pero que al mismo tiempo le daba la oportunidad a las personas que habían caído en la comisión de delitos, la nueva oportunidad de reinsertarse en la medida que fuesen rehabilitados, pero eso finalmente no ocurre porque los programas de rehabilitación en Chile son casi igual a cero, cárceles que están absolutamente atochadas de delincuentes. Por lo tanto, programas de rehabilitación son difíciles. Igualdad de oportunidades para cuando los reos o los presos cumplan sus condenas. Tampoco hay muchas, no hay muchas alternativas, al contrario, de actos discriminatorios. Basta haber estado detenido o preso por algún motivo para que nunca más en su vida vuelva a tener un trabajo normal, y eso lo obliga a caer en el ámbito delictual. Pero yo creo que diría fundamentalmente que a nosotros adoptamos un modelo de judicial que buscaba la transparencia, sacar esta doble figura que existía en el juez del crimen, que era juez y parte al mismo tiempo de los procesos que conocía. Pero yo creo que nos fuimos a un extremo al caer en un sistema muy garantista y que hasta el día de hoy causa situaciones que son muy incomprendidas por la comunidad. De hecho, hay algunas teorías ahí de que hablan que cómo llega el crimen organizado a un determinado país. Hay varios factores que influyen. ¿Por qué llega el crimen organizado a un país? ¿Y por qué llega fundamentalmente a Chile, que es el país más lejano del mundo? Bueno, y uno de esos factores es las condiciones que tiene el sistema penal, o sea, las garantías que le puede dar a su favor el sistema penal. E indudablemente el sistema penal chileno sí ofrece esa garantía, porque lo que nosotros vemos aquí, bueno, si quisiéramos hacer un caso extremo, por ejemplo, pero no. Pero es como para tener la figura. Imagínense lo que pasa en Brasil, donde un allanamiento, porque no es más que un allanamiento judicial, eso es lo que hay, es una intervención dentro de una favela, que una favela es como una ocupación ilegal como las que acaban de ser desalojadas en Viña y en San Antonio, y como las muchas que hay en Santiago. Bueno, eso significaron 120 muertos.
Entonces, indudablemente que eso en Chile es impensable que ocurra, porque las condiciones son distintas, pero además porque el actuar de la policía siempre va a ser muy diferente a eso. Entonces, todos esos factores que son analizados por el crimen organizado les permiten pensar a su manera de que es una inversión participar en actividades ilícitas en el país como el nuestro. Aunque parezca un juego de palabras, a su juicio y por la experiencia que usted tiene como policía, ¿cree que es necesario, digamos, eh, hacer cambios en el sistema procesal penal? Sí, yo creo que sí, porque el sistema, recordemos que el sistema procesal penal hasta comienzos del 2000 y tanto, por ahí pico, y la realidad en Chile era muy distinta. Hay un sistema económico distinto, un sistema político distinto, un sistema de desarrollo del país distinto y una delincuencia distinta. No conocíamos lo que estamos viendo hoy día, no había acciones de sicariato, los homicidios eran los relativamente normales, la tasa de homicidio era relativamente normal, que más o menos son 3 por cada 100.000 habitantes. El, el tipo de robo, el tipo de delincuencia también era la delincuencia común, algunos asaltos violentos, por supuesto. Eh, y en general era una realidad muy distinta, por lo tanto, cuando las condiciones han cambiado, el sistema en general tiene que adecuarse, o la sociedad en general, adecuarse a los nuevos tiempos, pero adecuarse de una manera rápida y expedita. Aquí es un problema que también nosotros tenemos respecto a nuestro sistema legislativo, que cada modificación legal que se puede hacer respecto a la seguridad va un poco teñida del sistema político que está imperando. Entonces, eso dilata innecesariamente porque el problema de la seguridad es un problema transversal, que debiera ser siempre visto como lo hacen, como lo proclaman los candidatos hoy día, que es un problema transversal, nacional, que los afecta a todos por igual. Efectivamente es así, pero olviden de ese discurso. Entonces, cada uno rema para su lado. Y eso ha dilatado un sinnúmero de leyes que apuntaban. Además, como Chile es un país absolutamente apegado a la norma, al Estado de Derecho, eso quiere decir que se mueve por lo que dicen las leyes. Y las leyes en nuestro país se mueven lento, demasiado lento. Hay leyes, bueno, por ejemplo, la ley de seguridad privada estuvo 14 años en el Congreso. 14 años, imagínense lo que significan 14 años. La ley de inteligencia ya creo que son 4 o 5. La ley Naim Retamal tuvo como 3 y finalmente fue aprobada cuando fueron asesinados 3 carabineros al mismo tiempo. Entonces, todos esos sistemas han dilatado cómo el Estado en general, no digo de gobierno, porque todos los gobiernos han pasado por lo mismo, cómo el Estado reacciona ante un sistema que nos afecta como sociedad. ¿Tiene la Administración de Justicia responsabilidad en el crecimiento de la delincuencia? Y se lo pregunto porque a menudo la justicia decreta reclusión domiciliaria a delincuentes. Hoy, precisamente hoy, se conoció un caso en que un tipo entró a un establecimiento comercial a robar, Carabineros lo detuvo, lo puso a disposición de la justicia, lo estuvo ante el magistrado, magistrada, lo puso en libertad y el tipo volvió al mismo lugar a cometer el mismo robo y ahora no es salido en ninguna parte, ¿no? Es una cosa como kafkiana. Claro, porque ese es el principio natural que tiene el sistema, un principio de la presunción de inocencia por una parte que es bastante legítima, pero por el otro lado el de dar la oportunidad al primerizo sobre todo. Por lo tanto, es muy difícil que un delincuente, salvo que sea un delito violento, pueda ser privado de su libertad en primera instancia. Todos estos otros delitos, y los delitos están separados por categoría, entonces el robo a un local comercial es un robo a un lugar no habitado que tiene una penalidad y una trascendencia muchísimo menor que un lugar destinado a la habitación. Eso quiere decir que las personas que viven ahí están viviendo. Por lo tanto, si un delincuente asalta una fábrica versus una casa, si lo sorprenden en la casa es inmensamente mayor la pena. Y eso también lo pondera el delincuente. Y de ahí nacen estas figuras que la gente no puede comprender. Además de eso, y en ese sentido sí tiene que ser así, no podría ser de otra manera, pero quizás se podría hacer, para eso están los legisladores, si tenemos cuántos, 150 diputados que podrían estar pensando en las cosas que estamos conversando nosotros dos aquí. Pero, por ejemplo, el principio natural del robo es la apropiación de un bien ajeno. Ese es el principio. O sea, yo saco algo, me apropio de algo, ese es un robo. Si lo hago con fuerza y con violencia en las personas o amenazando, es un robo con violencia. Si lo saco sin que la persona se dé cuenta, si te sacan ahí alguna de esas figuras que tú tienes atrás sin que tú te des cuenta,
Eso es un hurto. Entonces, hay una gran diferencia ya entre el robo con respecto al hurto. Y dentro de la matiz del robo, lo que yo te he señalado anteriormente, el que es donde el lugar está habitado o está destinado a la habitación y otro lugar donde no hay, bien, están trabajando personas, pero no está destinado a la habitación. Distinto. Entonces, todas esas figuras delictivas, indudablemente que ayudan al delincuente. Hay otra situación, por ejemplo, que nunca ha tenido mucho cambio, y yo me acuerdo que en un comienzo uno pensaba y decía, como es tan difícil a veces para la policía poder establecer acreditar la presencia del delincuente en el sitio de suceso, hay que tener los elementos tecnológicos adecuados para demostrarlo. Huellas, indicios, ADN, foto, cámara. Pero si no está, por ejemplo, en un robo de auto, si el delincuente se roba el auto debajo de una cámara o próximo a una cámara, que la persona lo ve y alcanza a ver a lo menos las características fisiológicas de la persona, esa persona podría estar, cuando es detenido, formalizada por el delito de robo con violencia. Pero si así no ha sido y ese mismo delincuente que se robó ese mismo auto avanza varias cuadras más, incluso toda la noche, y lo detienen con ese vehículo, ya no lo pueden acusar de, o formalizar, mejor dicho, por el robo, sino que por la receptación del vehículo. ¿Qué significa esto? Que él el vehículo se lo encontró, se lo prestó a un amigo, estaba con el motor en marcha, le gustó, estaban las puertas abiertas y se subió y justo lo pillaron los carabineros. Entonces, si uno hace un ranking hoy día de los robos versus receptación, yo creo que fácilmente debe ser a 8 a 1. O sea, en 10 delincuentes, 8 son receptadores y 2 son autores. ¿Por qué? Y en circunstancias que todos sabemos que los 10 son autores, pero no se puede acreditar porque no están los elementos como para hacerlo. Entonces ahí quizás, ¿cuál sería la figura? Porque pues, cambiar una ley no va a cambiar de ver o no ver al delincuente, pero sí a lo mejor aumentar y potenciarlo con campaña, porque supongamos que aumentemos la pena para la receptación, o sea, tener algo robado. Van a salir los eternos defensores de todo el mundo, los derechos humanos y todo lo demás. Es que la señora que justo que iba al estadio, como le pasó a un jugador de fútbol, y compró justo un reloj que estaban vendiendo a la entrada al estadio, porque una persona quería entrar y no tenía plata, y se lo compra. Bueno, es una persona, en cierto modo, una persona normal que se dio con una oferta y la compró, pero el reloj era robado. Era los relojes que se robaron allá arriba. Bueno, él no lo puede saber, pero sí la ley dice que no debe comprar o que la persona que vende tiene que acreditar la procedencia del reloj. Pero ¿quién pide eso? Nadie. Nadie pide. Si tú ves una oferta entre alguien y dice, ya, bueno, vende, pero difícil que la persona le diga, bueno, dame un recibo, dime de dónde viene, te lo regaló tu abuelita. No, eso no pasa. Entonces paso yo a ser un receptador. Si ese receptador tiene una pena mayor, pero al mismo tiempo una campaña masiva, en el sentido de que no se deben comprar especies de dudosa procedencia, la oferta, la demanda disminuiría, sin lugar a alguna que disminuiría. Es un fenómeno económico. ¿El crimen organizado ha penetrado o existe el riesgo de que involucre a carabineros? Yo creo que ha tenido penetraciones no solamente a Carabineros, sino que a la PDI y al Ministerio Público. También yo diría que a la gente que trabaja en salud. Pero hasta el momento son penetraciones hasta cierto punto leves, pero son las primeras señales de lo que puede pasar. Indudable, no se podría negar. O sea, no solamente eso, recordemos el caso de los militares en el norte, en el regimiento, de los aviadores también en el norte. Me da la impresión que los marinos son los únicos que se están salvando, pero también hay unos fiscales para el sur. Hay varias señales de que el crimen organizado indudablemente, porque además está el modo operando el crimen organizado no solamente lo que nosotros vemos, sino que la penetración que se hace de las organizaciones fundamentales del Estado para corroerlas por dentro. Recordemos que en el caso de Colombia, por ejemplo, el narcotráfico, Pablo Escobar llegó a ser hasta diputado de la República. Él no era por los honores, sino que era por penetrar indudablemente el sistema. Y así hay muchos casos. Esta pregunta es importante, me gustaría que lo pensara bien. Respecto de todo el escenario que se está dando actualmente en Chile, incluyendo la revuelta de octubre, ¿existen agentes extranjeros de Cuba o Venezuela actuando en Chile? Yo personalmente pienso que en el caso venezolano fue evidente que así fue. O sea, no.
Generalmente lo que vemos en la seguridad, hay situaciones que no son casuales, no son coincidencias y que efectivamente fue una maniobra de inteligencia como posteriormente se ha ido demostrando poco a poco. Del caso cubano, no, yo diría que no, porque no hay como una vinculación que generara un interés porque participaran en actividades de inteligencia, salvo que estuviesen apoyando alguna actividad que tenga en relación con el gobierno venezolano, un apoyo donde se supone que indudablemente él mismo, en el mismo Venezuela estaría apoyándolo fuertemente la inteligencia cubana. Pero para Chile, yo me atrevería a decir que solamente si hubiera una situación de esa naturaleza, cosa que no sería muy ajena, porque indudablemente tenemos que recordarnos lo que pasó con el teniente Ronald Ojeda, que aquí en Chile pasan las cosas más increíbles y pasan, se escandaliza todo el mundo, pero pasa una semana y después ya no pasa nada más, nadie, todo el mundo se olvida. Pero hay que recordarse que ahí a lo menos dos o tres, prácticamente un comando extranjero, ingresó al país, secuestró, venía con la información, secuestró a un sujeto, lo torturó, lo asesinó, lo sepultó y después salió del país. O sea, entraron y salieron como si nada. Entonces, si uno lo llevara al terreno del aspecto bélico, que afortunadamente no tenemos, a pesar de que pasamos enojados con nuestros vecinos, pero no tenemos situaciones como que potencialmente nos vayan a llegar a un conflicto, es un hecho sumamente grave, pues yo creo que fue una vulneración de la soberanía muy extremadamente grave. Pero más allá de ese caso, no veo otras situaciones que digan relación con eso. ¿Creen que es una buena idea instalar en Chile la política antidelincuencia como la que instauró el presidente Bukele en El Salvador? Bueno, que son realidades distintas. Quizás Quizás realmente con lo que conocemos como crimen organizado hay varios matices de ahí que son aplicables en nuestro país. Indudablemente, y todo, bueno, como país, un país distinto, con el respeto a los derechos humanos y todo lo que conocemos diariamente. Pero quizás no así con la delincuencia común. En el caso de El Salvador era una realidad distinta, porque estaba apuntado exclusivamente y finalmente terminó arrasando con todo. Era contra las pandillas, contra las maras que están operando en El Salvador. Y cuando ya la gota que rebasó el vaso fue un día sábado en que hubo 18 homicidios ese mismo día, en un puro día 18 homicidios. Entonces, eso ya Bukele lo superó y al día siguiente ya declaró el estado de emergencia, sacó las Fuerzas Armadas y pasó lo que pasó, por lo que vemos. Y bueno, y los resultados que vemos a la larga, en el fondo, también si uno lo mira desde el punto de vista frío, sin estos matices que salen naturalmente, yo no sé hasta qué grado pueden tener algún grado de justificación, los resultados indudablemente que han sido exitosos para El Salvador, pues, se ha transformado del país más inseguro a uno de los más seguros del mundo. Pero siempre van a haber estas situaciones, es un poco lo que está pasando en el caso de Brasil, y quizás es más trascendente lo de Brasil, porque en Brasil el presidente, que es Lula, que todos conocen su sector político, él no supo esta cosa. O sea, aquí lo que se hizo fue una disposición y una facultad que tenía el gobernador de Río de Janeiro y a Lula da Silva se lo pasó por el lado, por decirlo de una manera elegante. Entonces supo cuando ya aparecieron los muertos reclamando. Pero esas situaciones, por ejemplo, siempre van a generar muchos factores de apoyo a lo que se realizó, pero también detractores. En ambos países ha pasado lo mismo. En El Salvador también hay detractores, pero mayoritariamente yo diría que tuvieron un logro porque además también hay que entender, si lo comparamos con Chile, es una realidad muy distinta. La realidad en Chile, como lo decíamos en la primera pregunta, uno es el crimen organizado muy violento que necesita un tratamiento distinto, desde cárceles distintas, jueces distintos, procesos distintos. ¿Existen en Santiago específicamente barrios que están secuestrados por la delincuencia? Sí, yo creo que hay varios, sobre todo donde están las ocupaciones y las tomas. Que es distinto decir lo que tú empleas secuestrado por la delincuencia a que no puede ingresar carabinero. Es verdad cuando el general director de cualquier momento de esto o lo otro, de lo de la época, diga no hay ningún barrio donde no pueda ingresar carabinero. Efectivamente es verdad, en cualquier barrio el carabinero puede ingresar. Pero lo que no pasa habitualmente es de que no siempre pasa porque puede pasar una situación como lo que estamos comentando, como la situación de Brasil o como la situación de Tepo Cuicuy, por ejemplo, donde van a resultar muertes y que políticamente va a tener un costo mayor. Entonces probablemente, porque no lo sé,
podrán haber instrucciones en el sentido de ponderar, entrar de una manera distinta. Pero que existen barrios de esa naturaleza, especialmente las ocupaciones ilegales que empezaron a crecer y se desarrollaron como mini poblados dentro del mismo Santiago, claro que existen y día a día se están descubriendo lugares donde tienen sistemas de vigilancia, tienen sistemas de cámara, lugares donde cobran arriendo personas que ocupan. O sea, hay personas que ocupan, yo conocí un campamento así, que ocupan un determinado lugar, pues lo parcelan y ellos lo subarriendan después. E incluso lo venden. Yo he conocido casos en Colina de que vendieron un pedazo del terreno una persona que tenía ocupado el terreno, o sea, de esa naturaleza estamos hablando. Entonces, hay lugares, sí que hay lugares, tomados por la delincuencia. ¿Hay lugares donde no puede entrar carabineros? No, no hay lugares. ¿Por qué no entra? Por generalmente situaciones de índole político, más que todo. ¿Por qué se indica como Porque factores políticos? indudablemente hay que imaginarse lo mismo que estamos aprovechando este ejemplo que hemos repetido de Brasil. Supongamos que en esta toma de San Antonio, que era la más grande, después de este largo proceso, la gente dijera sencillamente, no, de aquí no nos salimos. Bueno, hay una disposición legal que hay que cumplirla, un mandato judicial. Y Carabineros tiene que cumplirlo porque ese es el mandato judicial. Tiene que cumplirlo sí o sí. Y está facultado, de acuerdo a la propia norma, del uso racional de la fuerza, que llega desde el diálogo, de la invitación a salir, hasta el uso de las armas, si se ve inminente su peligro. Entonces la pregunta es, ¿qué habría pasado? Si estoy desalojando eso y caen 10, 20, 30 muertos. El costo político indudablemente es tremendo. O sea, lo que pasa es que en los últimos gobiernos no han estado muy acostumbrados a pagar costos políticos, sobre todo los que estaban encargados del estamento de seguridad. Pero en el pasado fue así. O sea, en Chile han habido situaciones desde de los tiempos de la matanza del seguro obrero, donde murieron muchos obreros en un desalojo justamente. Otro desalojo que recuerdo parte de la historia, porque yo obviamente no los viví, que fue en Puerto Montt, también en una toma, también murió mucha gente, y tuvieron costos políticos importantes. Pero hoy día esos costos políticos se evitan, y yo creo que se evitan, sencillamente no procediendo. Coronel Pedro Valdivia, le agradecemos sinceramente la buena disposición para compartir estos minutos con nosotros. Buena suerte y hasta pronto. Gracias a ustedes, saludos para todos.